como hemos estado presentando últimamente. Hoy tenemos algunos invitados comentadores muy importantes. Tenemos el doctor Horacio Rufa, de Buenos Aires, que ha trabajado en la Sociedad Argentina de Electrofisiología desde siempre, expresidente de la Sociedad Argentina de Electrofisiología y con gran experiencia, implantador de marcapasos y con gran experiencia en marcapasos y en electrofisiología en general. Tenemos al señor Fernando Tejada, que está en la parte de Educational de Medtronic, un conocidísimo y conocedor de todos los pormenores de marcapasos, de tecnología de estimulación de todo tipo, y que es un honor para nosotros tenerlo por sus conocimientos, poder compartir sus conocimientos. Y tenemos a Waldo Gutiérrez, de Costa Rica, un profesor y un amigo que tiene una enorme experiencia también en devices y ha tenido muchas publicaciones, libros muy interesantes sobre, sobre aspectos de los marcapasos, de modo que vamos a tratar de aprovechar ese panel y, por supuesto, todos aquellos que quieran participar de parte del público. Hoy vamos a presentar dos cosas que son muy interesantes. Una es la doctora Ana Paolucci va a mostrar el Ventricular Sense Response, si sincroniza realmente en presencia de fibrilación auricular. Es un hallazgo que ha hecho el grupo de la doctora junto con el doctor Ortega, y me parece muy interesante, y por eso hemos invitado a personas, a comentar a personas de la categoría que están. Y después el doctor Egas, de Ecuador, va a mostrar, yo creo, le podría decir, el primer micro del mundo implantado con Synchromax. Es una asociación que nos produce un gran placer poder verlo, ¿no? Y bueno, y es una indicación nueva, que no la teníamos, y que seguramente va a ser absolutamente necesaria, como vimos en el Ateneo pasado, los implantes epicárdicos que se benefician inobjetablemente con el uso de Synchromax. Así que esto de Micra va a ser una novedad, y el doctor Egas nos va a mostrar, y vamos a ver qué proyección tiene en el futuro este implante, y por ahí nos comenta algunos datos clínicos. Bueno, vamos a comenzar con la doctora Ana a mostrar su ventricular sense response y su efecto durante la Ahora fibrilación empiezo, ¿no? auricular. Cuando quieras, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre la utilidad de la respuesta del sensado ventricular, esto visto en los resincronizadores de última generación. Vamos a hablar de un trabajo que presentamos hace unos años y que fuimos ampliando con mayor número de pacientes, por lo cual nos pareció interesante mostrarlos. Sabemos que los resincronizadores de última generación han incorporado diferentes sistemas para mantener lo que es el sistema de marcapaseo bioventricular, para lograr un mayor porcentaje de este y lograr así una mejoría en estos pacientes con este tipo de dispositivos. Esto, sobre todo, como una de las causas por lo cual no se logra el marcapaseo bioventricular cercano al 90-95%, que es lo esperado, sobre todo en pacientes que tengan arritmias auriculares, taquicardias auriculares, fibrilación auricular, que superan la frecuencia mínima de estimulación. Sabemos que durante dichas arritmias, lo que hace el CRT es censar la actividad desde el ventrículo derecho, y una vez censado, dispara una espiga biventricular sin ninguna demora, con un intervalo BB de 0, y marca en este caso una estimulación cercana al 90-95% en el caso de los pacientes que tengan taquicardia auricular o fibrilación auricular. Estos son algunos artículos, primero algunos de ellos que marcan cuáles son las causas de disminución del porcentaje de estimulación, tanto arritmias ventriculares como arritmias supraventriculares, y algunos de ellos están marcando la utilidad de esta tecnología, que es el VBT o Ventricular Sense Response. Fíjense en uno de ellos, como marcan en el panel superior, una paciente con una taquicardia sinusal, cómo alterna el ritmo propio
¿sí? En los primeros 3 latidos, con el ritmo marcapaseado, con el marcapaseo biventricular, logrando en este caso un bajo porcentaje de estimulación, y cuando se activa esta tecnología, fíjense en el panel inferior, cómo marca dentro de los canales endocavitarios una estimulación biventricular cuando está activado el BBT. Este es uno de nuestros pacientes, fíjense que tenía un alto porcentaje de arritmias supraventriculares, taquicardia auricular en este caso, y fíjense como en uno de estos pacientes que nos vamos a mostrar más adelante con la evaluación a través del Syncromax, fíjense que en este paciente con taquicardia auricular marca una estimulación cuando el BBT está activado con una espiga, con un BB de 0, una estimulación biventricular con un marcapaseo con un intervalo de un BB de 0, y fíjense que se ve en el panel inferior como tiene un supuesto marcapaseo con un alto porcentaje. Ahora sí, vemos nuestro estudio. En este objetivo de nuestro estudio fue determinar cuál es el efecto eléctrico de esta tecnología, de este modo de estimulación, que es el Ventricular Science Response, o VBT, y esto ha sido evaluado a través de este método, que es el método Syncromax, que es una manera no invasiva de evaluar la sincronía eléctrica a través de un análisis de varianza del electrocardiograma. Para quienes no lo conocen, 2 palabras de lo que es el Syncromax. Es un dispositivo que nos permite evaluar de manera no invasiva la sincronía eléctrica. Fíjense que lo que hace es evaluar a través de un electrocardiograma de superficie, a través de 2 derivaciones, de D1 y de B6, donde hace es detectar el QRS de estas 2 derivaciones, realizar una segmentación y una promediación de ambas señales, y a través de una serie de análisis matemáticos, de análisis de varianza, nos permite evaluar a través de un índice, que ahora les voy a explicar, cómo es la sincronía eléctrica de manera no invasiva. Esto fue cómo fue evolucionando este dispositivo, desde los primeros dispositivos donde teníamos un volumen importante de material que transportar, hasta lo que tenemos en la actualidad, que es del tamaño de una PC, que nos permite evaluar de manera no invasiva y fácil lo que es la sincronía eléctrica. Fíjense, estos son algunos de los estudios, por lo menos los 2 últimos estudios que hablan de esto después lo pueden encontrar en la página de EXO, donde está toda la bibliografía actual, donde avala este tipo de tecnología, y esto es la pantalla muy simple que nos va a expresar lo que nosotros evaluamos con el Syncromax. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, escuchamos, pero tenemos tu presencia en la pantalla, no tenemos. Estás compartiendo pantalla. Un momento. A ver. Fíjese de 0 a 11, ahora les voy a explicar qué significa esto. Y este índice de 0 a 11 está expresado por esta promediación de las señales del electrocardiograma de superficie, de D1 y de B6, que lo ven con una curva roja y una curva azul en el panel inferior. Los 2 calipers nos permiten medir el ancho del QRS, que eso lo podemos mover, y la promediación de todos los latidos que ven en la pantalla en celeste son los que nosotros medimos en este caso. Ahí permite ver el ancho del QRS, tanto de la derivación D1 como de la derivación B6, y este paciente tiene un índice sincrónico, como vamos a ver a través de este chart. A través de los años fuimos estudiando un gran número de pacientes que nos permitió dividir en este chart de sincronía, que fíjense que es muy fácil para entender. Lo podemos dividir en pacientes que tienen un índice entre 0 y 0,4, como pacientes sincrónicos, pacientes disincrónicos cuando tienen entre 0,7 o 1, fíjense en la columna roja, y en pacientes intermedios cuando tienen entre 0,41 y 0,7. A modo de ejemplo les voy a hablar de cada uno de estos 3 grupos. Fíjense el ritmo intrínseco de ese paciente, que tiene un QRS angosto, un electrocardiograma normal, las 2 curvas, tanto la roja como la azul, que representan a la derivación de 1 como B6, están totalmente superpuestas, y es lo que nosotros llamamos un índice con una curva tipo 1, con un índice sincrónico entre 0 y 0,4.
Otro tipo de ejemplo de pacientes sincrónicos, fíjense en la columna verde en el panel inferior, es lo que nosotros llamamos curva tipo 2, que es lo que nosotros tratamos de buscar cuando hacemos estimulación isiana o parisiana. Es un QRS muy similar al QRS intrínseco, angosto, las dos curvas totalmente superpuestas, con un índice entre 0 y 0.4. Esta es la curva tipo 2 de estimulación septal que nosotros buscamos cuando hacemos un implante guiado con SynchroMax. En cambio, si nosotros vemos en el panel, en la columna roja, donde tenemos el índice entre 0,7 y 1, que es lo que nosotros llamamos disincrónicos eléctricamente, fíjense que pueden ver, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda asincrónico o disincrónico, como una curva tipo 6, las dos curvas están desfasadas, tanto la roja como la azul, representando a las derivaciones de 2 y B6, y fíjense, por ejemplo, un CRT no optimizado, donde tienen también una curva tipo 7, donde las curvas no están superpuestas. O, por ejemplo, la curva tipo 8, que es la estimulación desde el ápex, disincrónica, que en este caso están totalmente desfasadas, con un índice entre 0,7 y 1. Es así como, evaluando la sincronía a través del SynchroMax, de manera no invasiva a lo largo de los años, pudimos dividir en estos grandes grupos para, a modo de guía, en la evaluación de la sincronía eléctrica. Volviendo a nuestro trabajo, en materiales y métodos, nosotros estudiamos en 15 pacientes, ahora fuimos sumando muchos más, todos portadores de CRT de última generación que tengan esta tecnología de BBT o Ventricular Sense Response, de las diferentes marcas disponibles, y como característica todos los pacientes tenían un ritmo propio, con un bloqueo obviamente de rama izquierda, por lo cual fue indicado un bloqueo completo de rama izquierda, por lo cual fue indicado el CRT, y conducción auriculoventricular preservada. A todos se les realizó un electrocardiograma basal y una evaluación del índice de sincronía y de las curvas de sincronía a través del SynchroMax. Entonces, a través de estos métodos evaluamos la duración del QRS basal, comparándolo con la estimulación con Ventricular Sense Response, y lo que hicimos fue comparar ambas duraciones del QRS. Lo interesante en este caso, que para activar el BBT o Ventricular Sense Response, lo que nosotros hicimos en los dispositivos fue programarlo en BBI con una frecuencia menor a la del ritmo intrínseco del paciente. De esta manera, cuando el paciente tenía un ritmo intrínseco, por ejemplo a 90 latidos por minuto, una taquicardia sinusal, al nosotros programarlo en modo BBI, la ausencia del sensado de la onda P por el dispositivo, lo que permitió es activar el BBT, por lo cual podíamos evaluarlo con esta tecnología activada. Este es uno de los pacientes que nos sirvió de ejemplo, uno de los primeros que evaluamos. Fíjense que en el panel superior nosotros tenemos la evaluación a través del SynchroMax de la sincronía eléctrica, el paciente con el ritmo propio, tiene una taquicardia sinusal, con un QRS ancho, que lo ven en el electrocardiograma de superficie, y cuando vemos la evaluación a través del SynchroMax, fíjense que las curvas están totalmente disincrónicas, totalmente desfasadas, tanto la roja como la azul, con un QRS ancho y con un índice de 1. ¿Sí? Esta es la curva que nosotros llamamos curva tipo 6. En el panel de la derecha de la pantalla, lo que podemos ver es el mismo paciente, pero en este caso, como programamos en modo BBI la ausencia del sensado de la onda P, permitió activar el BBT. Entonces, vemos que ese paciente, supuestamente, en el endocavitario, vemos una activación biventricular con un intervalo BB de 0, que nos permite ver, en este caso, lo ven ahí, la espiga ventricular, pero si vemos en el electrocardiograma de superficie, el electrocardiograma es igual al ritmo intrínseco, y si lo evaluamos a través del SynchroMax, fíjense que es lo mismo, tiene un índice de 1, con dos curvas totalmente desfasadas, y esto habla de que la activación en realidad no es así. El mismo paciente pudimos lograr una activación con el mismo dispositivo, pero optimizado. Lo que hicimos es mostrar que este paciente sí puede ser optimizado a través del CRT. Esto fue a través de una curva, a través de un intervalo BB de 20 milisegundos con un BDBI de 20, y en este caso sí pudimos ver que el mismo paciente podía presentar una sincronía digamos, significativa. Fíjense que tiene un índice intermedio de 0,45 con una curva tipo 4, que es lo que nosotros tratamos de lograr en los pacientes con CRT. Entonces acá vemos el claro ejemplo de que
a pesar de que en el endocavitario vemos una estimulación biventricular con una espiga, con una doble espiga de BD-BI con un intervalo de 0, en el electrocardiograma de superficie, en la evaluación a través del Syncromax, la activación es la misma, en tanto la basal con el BBT activado. Esto es otro ejemplo, en otro paciente, fíjense, acá podemos ver en el panel de la izquierda el QRS basal, un índice disincrónico, solo BD, con un índice intermedio, que en este caso lo sincronizaba con una curva tipo 4, pero fíjense que cuando está el BBT activado, que es la anteúltima columna, es el mismo índice y el mismo tipo de curva que cuando tengo el QRS basal, con una espiga adelante. Esto implica nos habla de que este paciente, a pesar de que el dispositivo sensa que hay una activación a través del marcapaseo biventricular, no es así. Entonces, en nuestros pacientes vimos que la duración del QRS en promedio fue de 178 más o menos 22 milisegundos en cuanto al QRS basal, y que no hubo diferencias significativas cuando el BBT fue activado. Fíjense que fue de 180 más o menos 23 milisegundos. Cuando sí logramos optimizar el CRT a través de los diferentes intervalos BB que fuimos seteando en cada uno de los pacientes, sí logramos un acostamiento del QRS con un promedio de 130 más o menos 20 milisegundos. Y lo que sí observamos, que es lo más importante de este trabajo, que la morfología y el índice de sincronía en comparación del ritmo intrínseco con el BBT activado fue la misma, no hubo diferencias significativas en cuanto al tipo de curva, al índice de sincronía y a la morfología del QRS de los distintos pacientes con CRT. En conclusión, en nuestro grupo de pacientes, por lo menos, lo que nosotros observamos es que no hay una diferencia significativa en cuanto al BBT activado contra el QRS basal intrínseco del paciente, en cuanto a la evaluación a través de la sincronía eléctrica con el Syncromax, ni en la duración del QRS. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Sí. O sea que cuando ustedes lo programaron, de esta forma se perdió la sincronía auriculoventricular. Exactamente. Teníamos en los pacientes, no sé si vieron una de las primeras diapositivas, uno de los ejemplos, era un paciente que tenía una alta carga de arritmia supraventricular y nos marcaba en el endocavitario que estaba el BBT activado. En el momento de la evaluación, justo en este paciente que mostrábamos, estaba en ritmo sinusal, por lo cual, para activar el BBT, lo que hicimos ponerlo en BBI a 40, cosa de que al no censar la onda P, así se activó el BBT. Perdía la sincronía, sobre todo la evaluación de lo que hicimos fue de la sincronía ventricular, o sea que no hubo cambios en cuanto al QRS basal, en contra del QRS con el BBT activado, donde en el endocavitario nos marcaba que había una activación a través del marcapaseo. En realidad el ventrículo derecho, al ser censado, ya está activado, o sea, es una pseudofusión, porque tengo una espiga previa a un QRS que es igual al intrínseco. O sea, lo que nos marca es que es tardía el censado de este ventrículo derecho, y que el ventrículo derecho ya activado, por más de que largue la espiga, no hay una activación franca. Perfecto, perfecto. Es muy interesante porque nosotros sabemos, por trabajos tal vez no muy extensos, pero trabajos observacionales bastante amplios, que cuando se obtiene una sincronía biventricular y se obtiene una mayor tasa de marcapaseo, sobre todo en los pacientes que tienen fibrilación auricular, evitando el ritmo propio, la función cardíaca mejora notablemente. Tal es así que en los pacientes con fibrilación auricular uno intenta mantenerlos en marcapaseo biventricular permanente, haciéndoles posiblemente, si farmacológicamente no se puede, una ablación del nódulo auriculoventricular, que ha demostrado que mejora a los pacientes acercándolos a lo que podría ocurrir en esos pacientes en ritmo sinusal.
Así que este algoritmo que utilizaron para optimizar a estos pacientes me parece fabuloso. La sincronía que se ve con el SynchroMax la verdad que es algo increíble que se pueda ver con tanta facilidad algo que parece tan complejo, cuando uno sobre todo trata de dilucidar esto a través de la mejoría de la función sistólica por el ecocardiograma y todos elementos complejos. Te quería hacer una pregunta respecto a las curvas que mostraste inicialmente, porque hay una curva que no sé si vos podés ponerla nuevamente en la pantalla, porque me Sí, Analia, interesaría, sería bueno. me interesaría porque es muy interesante en la forma que se obtienen las sincronías, y yo quisiera preguntarte, ahora cuando lo pongas, A ver ahí. No, Eh, bueno, no sé si te estoy poniendo en un problema no, a ver. intermedia. Llamativamente, la estimulación en el ápex produce una sincronía de los ventrículos, a pesar que interpreto que por las curvas eso debe ser de punta a base y no de base a punta, como Exactamente. sería la estimulación. Fisiológico. Ahora, es llamativo que entonces, cuando nosotros estimulamos en el ápex del ventrículo derecho, no sé si en todas las posiciones del ápex, entonces tan disincrónico no está los ventrículos, Está espectacular. Ahí tengo exacto lo que quería comentar cuando sí. lo mostrábamos, cuando les mostraba el chart. Lo que nosotros vimos con la estimulación desde la punta del ventrículo derecho, a pesar de no ser fisiológica, porque como dice, va de punta hacia las bases, fíjense que nosotros vimos en un trabajo retrospectivo donde evaluamos a los pacientes que ya habían sido implantados de manera no guiada por SynchroMax, y evaluamos a través de SynchroMax a estos pacientes años después. Lo que vimos que hubo un porcentaje de pacientes que tenían una curva, que lo podemos ver ahí, tipo 5, que es la intermedia, que son dos superpuestas, con un índice intermedio entre 0,4 y 0,7, y otro porcentaje que fue justamente el 50%, que tenía unas curvas tipo 8. Lo ven ahí en disincrónico, que también es estimulación desde el ápex, y que tiene las dos curvas totalmente desfasadas y con un índice mayor a 0,7, o sea, disincrónico. ¿Esto de qué nos habla? Primero, que hay veces que se puede lograr la misma sincronía eléctrica con la estimulación desde el ápex cuando es guiada, cuando nosotros tratamos de ubicarlo, el cablecito a veces, cuando no podemos colocarlo a nivel parisiano o visiano, lo que hacemos es ir a punta, pero nosotros lo que hacemos de manera guiada es implantarlo en punta, pero sincrónico, en el índice intermedio. O sea, buscamos una curva tipo 5, ¿sí? Ahora, fíjense que esa curva tipo 5 logra la misma o similar sincronía eléctrica que un CRT optimizado. O sea que, de esa manera, nosotros logramos con la estimulación con un solo cable de algo muy parecido a lo que se logra con la estimulación biventricular. Es interesantísimo porque yo bueno, la cantidad de implantes que he realizado sin tener esto a mano, observaba muchas veces que la estimulación en el ápex, dependiendo tal vez pequeñas diferencias en el movimiento del catéter, que son mínimas, casi imperceptibles, uno Exacto. tiene un QRS distinto, angosta el QRS. No supe nunca qué valor podía tener eso, posiblemente lo tuviera. Ahora, correlacionado con esto, bueno, realmente me resulta sumamente interesante la posibilidad de graficar la sincronía ventricular de esta forma y aprovechar el algoritmo de este tipo de marcapasos para optimizar, obtener mayor porcentaje de marcapaso biventricular en los pacientes con fibrilación auricular. Yo tengo más inquietudes y preguntas, pero me parece, Claudio, que estoy acaparando demasiado Sí, tiempo, ¿no? después en todo caso las completo. Yo le quería decir a Horacio también que efectivamente, si vos lo pones al azar a ciegas en el ápex del ventrículo derecho, la mitad están aceptablemente sincrónicos y la otra mitad no. Pero
Es cierto que la curva que mostró Analía están muy bien superpuestas. Es decir, que no tienen lo que llamamos desacoplado el ventrículo derecho y el izquierdo. Es decir, que esto produce poca insuficiencia cardíaca porque los dos ventrículos se activan a la misma vez con el mismo volumen energético. Pero eso no quiere decir que sean perfectamente sincrónicos, porque acuérdate que estás haciendo una estimulación de punta a base. Es al revés que la fisiología. Es decir, seguramente no le va a producir mucha insuficiencia cardíaca si están bien acoplados los dos ventrículos, pero no es lo ideal. Lo ideal es la parisia. Fernando, voy a dar la posibilidad a Fernando Tejada, si querés hacer algún comentario, y después volvemos a Horacio, si queda tiempo, con alguna otra pregunta tuya. Tenemos preguntas del público también. Ah, perdón. Quería presentar al doctor Eric Cuvillier, que es de Puerto Rico, que está en Educational de Medtronic, y está presente en este Ateneo, y bueno, quería darle la bienvenida y esperar que siga con estas reuniones, y si puede hacer algún aporte, se lo vamos a agradecer también. Ahora, Fernando Tejada, tu opinión sobre lo que acabamos de ver. Desde el punto de vista, buenas noches, desde el punto de vista técnico, la respuesta al sensado ventricular es simplemente un intento de fusionar fundamentalmente el ventrículo izquierdo a esa contracción. Siempre va a llegar a destiempo, se supone que es a 4 milisegundos del sensado del ventrículo derecho, con lo cual ya tenemos un retardo normal y lógico desde el sensado hasta la real activación del ventrículo izquierdo, con lo cual es bastante lógico que desde el punto de vista sincronía, el ventrículo izquierdo, cuando esta función está activada, sea un efecto más mecánico, y posiblemente la resincronización o la sincronización definitivamente tenga más un efecto visual en la cantidad de eventos estimulados, que es lo que se buscar la mayor cantidad de eventos estimulados en forma biventricular en la resincronización propiamente dicha, cuando hablamos de estimulación del ventrículo izquierdo. Pero en líneas generales hemos encontrado que de todos los eventos estimulados del lado izquierdo, muchos de ellos, en algunos casos, digamos, un 30% menos de esos eventos estimulados del lado derecho, la activación es inefectiva, con lo cual esto es una demostración que no es solamente que yo tenga mucha estimulación biventricular, voy a tener un paciente respondedor. Creo que esto lo que muestra claramente es que la activación no solamente tengo que tener una cantidad en cuanto a porcentajes de estimulación del ventrículo izquierdo, sino que tengo que tener calidad en esa estimulación del ventrículo izquierdo. Y creo que es un poco lo que estuvieron hasta ahora hablando, en la cual esto es una demostración que es, si se quiere, es hasta más importante la calidad en la estimulación del ventrículo izquierdo en los CRT que la cantidad, ¿no? No sé si en realidad, no sé si ustedes han encontrado más o menos lo mismo, que calidad es mejor que cantidad, ¿no? Sí, exacto, porque es lo que pueden cuantificar en realidad a nivel endocavitario cuando uno puede evaluar el dispositivo, qué porcentaje está estimulado, y tal vez eso, como decís vos, no es real o no es de calidad. Y en este ejemplo es el más claro. Un paciente con una alta carga de fibrilación auricular, como decía el doctor Rufa, por ahí lo más efectivo es no activar este tipo de funciones, sino, no sé, o ablación farmacológica o por radiofrecuencia en el nodo AB, para lograr algo más homogéneo en la estimulación. Sí, sin embargo, yo lo que quiero decir al respecto es que ya el solo hecho de obtener un porcentaje alto de marcapacidad biventricular, independientemente después de analizar la efectividad que tiene, solamente eso estadísticamente en muchos trabajos se ha demostrado que beneficia mucho a los pacientes, y que ese grupo de pacientes tiene una menor mortalidad y una mejor calidad de vida. Pero claro, obviamente, faltaría comparar esto con la fracción de eyección y bueno, una cantidad de cosas accesorias, pero solamente el hecho de una tasa de marcapacidad biventricular más alta nos estaría prediciendo una mejor evolución del paciente, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Horacio, por tu aporte. Por favor, Osvaldo Gutiérrez, me gustaría saber tu opinión y qué se podría agregar a estos comentarios. Gracias y saludos, buenas noches a todos. Bueno, es muy interesante porque los dos comentarios que quiero hacer muy brevemente es, lo primero, lo que Fernando nos dice, ¿no? Podemos corroborar que efectivamente yo tengo 100% de estimulación del ventrículo izquierdo, pero ¿qué tanto estoy realmente haciendo un efecto mecánico, ¿no? O sea, cantidad contra calidad. Un efecto mecánico que tenga una traducción mecánica y, como ya se ha dicho, pues finalmente en el pronóstico. Y la otra inquietud es que muchas veces se ha intentado resincronizar el ventrículo izquierdo a partir de la activación de la rama derecha intrínseca. Y bueno, al final lo que se ha terminado por concluir, yo siento que eso no está totalmente claro, es que siempre es necesario un electrodo en el ventrículo derecho. Entonces, la pregunta que a mí me queda siempre en la duda es, ¿por qué no a través de la activación intrínseca de la rama derecha es suficiente con solo estimular el ventrículo izquierdo? Estamos, por decirlo así, utilizando la mitad de una activación fisiológica y la otra mitad con una activación de marcapasos o de estimulación. Entonces, me queda un poco esa duda, nunca he aclarado bien por qué finalmente sí es necesaria la estimulación en el ventrículo derecho. Y digo esto porque en el estudio que ha presentado la doctora, finalmente el algoritmo no demostró mucho beneficio, o por lo menos no demostró que cambiaran las cosas. Y quizás tenga algo que ver eso, ¿no? De que al encontrarse que se necesita esta activación intrínseca y finalmente solo así se activa este algoritmo, al final pues no se consiguió mucho, por lo menos desde el punto de vista eléctrico, y sigo diciendo, queda esa laguna en donde qué tanto sería beneficioso o realmente sería una buena resincronización utilizando solamente la activación intrínseca. Bueno, ¿algún comentario de los otros panelistas? ¿Algún otro comentario? Algunas preguntas del público para Analía. Acá hay una pregunta que dice a la doctora Analía si los pacientes portadores de fibrilación auricular con una pérdida, con fibrilación auricular que tiene una pérdida importante de la fracción de eyección o del débito cardíaco del 20 al 30%, si con el uso del Syncromax estos pacientes podrían tener una mejor respuesta significativa en el débito cardíaco que si no usáramos Syncromax. Perdón, está en portugués, así que la traducción espero que sea más o menos esa. No sé si entendiste, Analia. En concreto sería, ¿qué utilidad podría tener el El Syncromax? Syncromax en los pacientes con fibrilación auricular, en aquellos que no son seguidos con Syncromax. Claro. O sea, mejorar aún, supongo que sí. Sería más importante si podríamos sincronizar siempre el ventrículo, los ventrículos. Exactamente, la sincronía auriculoventricular está perdida obviamente por la pérdida de la sincronía, por la pérdida de la patada auricular, pero lograr un mejor índice de sincronía eléctrica, o una vez colocado, lograr una mejor optimización, una optimización correcta del dispositivo a través del Syncromax, es lo que nosotros vemos que nos responden estos pacientes. No es solo la guía durante el implante para lograr una curva con la estimulación biventricular parecida a la curva tipo 4, sino que una vez colocado no es solo el procedimiento, que a veces es dificultoso, sino que una vez colocado hay que optimizarlo y no dejarlo como viene nominal. Nosotros lo que hacemos es optimizarlo de manera no invasiva con el Syncromax. Vamos jugando, Nicolás es el que más le gusta hacer esto, va jugando con los diferentes intervalos BB, poniendo BD adelante, a veces nos llevamos algunas sorpresas a través de las diferentes programaciones, donde tratamos de encontrar, jugando con el intervalo BB, BDBI, qué curva tipo 4 podemos lograr con estos pacientes. O sea, en particular en fibrilación auricular, más allá de esto, que vemos que realmente, por ejemplo, este tipo de tecnología mucho no nos sirve,
ya que el paciente ya tiene el QRS activado cuando está censado, como había dicho el doctor Tejada, mucho más que lograr una optimización del dispositivo con cualquier paciente, creo que no hay. Bueno, sí, es interesante. No sé si hay algún otro comentario. Perdón, Analia, o sea, básicamente lo que vos estás diciendo en palabras simples es, a pesar de tener ya un paciente con un dispositivo ya implantado, en este tipo de pacientes, con esa pérdida por producto de una arritmia auricular, directamente no necesitarías el eco, no utilizarías la respuesta de detección ventricular, sino que simplemente la activación, el cálculo lo haces del bebé, lo haces en base a SynchroMax. Y mejoras un poco el funcionamiento ventricular. Nuestro grupo por lo menos lo que hace es tratar de optimizar la sincronía eléctrica. Ahí se escuchan cosas. Más que nada, realmente nosotros tratamos, como utilizo las palabras del doctor Ortega, tratamos de colocar un dispositivo para lograr una activación sincrónica. Y hablamos de sincronía eléctrica, ¿no? Estamos haciendo un tratamiento eléctrico de la insuficiencia cardíaca. Después hay un montón de parámetros que son mucho más amplios que todo esto en la insuficiencia cardíaca, o sea que exceden a todo lo eléctrico, pero si nosotros estamos tratando de activar de manera sincrónica, lo que tratamos de hacer con el resincronizador, lo tratamos de optimizar a través de la optimización de la sincronía eléctrica. No usamos eco, ha habido trabajos que hemos tratado de comparar, pero se han hecho bastante más engorrosos, y la verdad que de esta manera se nos hace mucho más simple y eficaz cuando lo utilizamos en la optimización de los CRT. Bueno, pregunta. Yo quería decirles a todos los que quieren hacer preguntas que pueden formularlas por mail o formularlas en el chat de esta reunión, y van a hacer todas esas preguntas contestadas por uno o más especialistas, por todos los participantes del Ateneo, y los presentadores van a ser contestadas por mail con lujo de detalle. Así que siempre tenemos el hábito de hacer eso, de modo que aquellos que quieran lo hagan por chat, va a quedar grabado, y pongan la dirección de email, si es posible, donde pueden contactarlos, y van a recibir una contestación adecuada. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta, Claudio? Sí, señor, por favor. Analia, quería preguntarles a ustedes como grupo, cuando hacen esto que le llamaba jugar un poquito con los valores y demás, ¿qué influye más en el índice del SynchroMax? ¿Los cambios en el intervalo AB o los cambios en el intervalo BB? En nuestro caso nos influye mucho más, siempre dejamos, a ver, no sé si está Nico por ahí, que es el que no sé si está por ahí disponible, estaba en el Austral, casi siempre dejamos el intervalo AB más corto posible, y lo que más nos varía es el intervalo BB. Y también, como decía, nos llevamos grandes sorpresas en cuanto a que no en todos los pacientes es igual. No influye mucho el ancho de QRS, que también es algo que obviamente es uno de los métodos que se han utilizado para lograr la optimización a través del electrocardiograma de superficie, pero sí el intervalo BB y jugar con esto, como decía, para buscar el mejor índice es lo que más nos resulta. Si está Ortega por ahí. Ana, sí. ¿Me escuchan? Ahí está Nico. Sí. Acá estoy. Bueno, les comento un poquito. La idea, primero con los CRT, esto es un estudio que hemos hecho con pacientes que ya venían con CRT previo. Hoy en día nosotros no estamos usando mucho el CRT en seno coronario, hacemos todos implantes septales. A esos pacientes de CRT los fuimos optimizando con el SynchroMax, y como dijo la doctora, por medio de distintos estudios, el eco y todas las variantes, inclusive hicimos test de caminata, Minnesota, bueno, un montón de variables que se nos han pedido para validar el método. Realmente fuimos viendo esto, que no todos los pacientes realmente cumplían el mismo patrón de bebé en, no sé, en cero, como vienen por default.
inclusive en algunos hemos visto que lo optimizado para esos pacientes era estimular primero el ventrículo izquierdo, muchos milisegundos antes, inclusive hasta 60 milisegundos antes que el derecho. Y en otros, inclusive el derecho antes que el izquierdo. Como dijo la doctora, no involucra mucho el ancho de QRS. Sí, la medición del bebé para nosotros es bastante importante y hemos tenido muchas buenas repercusiones de la parte sintomática de los pacientes. Y en una versión que nosotros tenemos en demo y en prueba por el momento, tenemos también la posibilidad de poder medir el AB. Eso realmente le suma mucho entre la medición del bebé óptimo para el paciente y el AB óptimo para este paciente, realmente nos da una mejoría franca y muy grande. Pero bueno, por el momento con el bebé realmente es bastante notoria el cambio en la parte sintomática del paciente. No sé si Ortega quiere comentar algo más. Quería responder no sé, Daniel, y quería responder una pregunta del público antes que me pregunte si se podía utilizar en posición parisiana, no sé quién preguntó, el cable del desfibrilador, los catéteres del desfibrilador, es alguien de Brasil. Sí, definitivamente sí, los desfibriladores pueden ser colocados en requisición parisiana, todos. No solamente deben ser colocados, sino que no solamente es fácil, sino que deberían ser colocados todos para asegurar una estimulación fisiológica. Y otro dato más para aquellos que hacen lead extraction, es muy importante. Todos los catéteres puestos en la zona parisiana, en la zona alta del tracto, en la zona cerca del sistema de conducción, no solamente aseguran una estimulación fisiológica, sino que en el momento de hacer lead extraction esos catéteres salen muy fácilmente, porque el coil está casi flotando. Y el problema de los cabos, de los catéteres, es el coil distal adherido a la base del ventrículo derecho, que son los que producen complicaciones, rupturas, incluso rupturas ventriculares letales. De modo que es súper aconsejable colocar siempre estos catéteres en la zona parisiana. Ortega, perdón. Sí. Breve, Danielito, porque no se nos va el tiempo y tenemos otro caso que presenta, con muchas preguntas. Okay. Perdone. Sí, está bien. Sí, dos cosas nada más. Con respecto a la pregunta que hizo Oswald, nosotros optimizamos el BB para optimizar las curvas, pero en cuanto a la repercusión clínica que tiene la optimización biventricular o la estimulación en la B, definitivamente tiene mucha más importancia en la estimulación AB que la ventricular. Eso lo hemos comprobado con los estudios previos que, como dijo Nicolás, usamos la presión intracardíaca. Y hay algunas preguntas en portugués, no sé si está Andrés Di Leone online para contestar. Y vimos que no resincronizaba nada, que era igual que si no tuviera el marcapaso puesto, el resincronizador puesto. Y ahí empezamos a hacer este protocolo, que es un protocolo que es engañar al aparato, decirle que está fibrilado, que es poniéndolo en BBI. El aparato se cree que no está fibrilado. Y ahí nos dimos cuenta que eléctricamente no contribuía en nada a la sincronía eléctrica este mecanismo. Y eso nos llamó mucho la atención, porque evidentemente es un feature que tienen los resincronizadores que desde mi humilde punto de vista no sirve absolutamente para nada. Y es más, hay una paradoja, que es que algunos resincronizadores permiten estimular antes el izquierdo que el derecho, lo cual es imposible que eso sea así, porque vos tenés que censar el ventrículo derecho, entonces jamás podés estimular el ventrículo izquierdo antes. O sea, parece ridículo, pero realmente algunos resincronizadores permiten en este modo estimular el izquierdo. Estimular el izquierdo antes, lo cual es imposible porque tiene que censar el derecho. Así que esto es un problema ingenieril, de diseño, ¿no? Que no lo han tomado en cuenta y creo que nunca lo habían visto antes o lo habían estudiado así en profundidad. Así que fue un protocolo, desde mi punto de vista, interesante, ¿no? Porque engañamos al aparato y digamos, descubrimos que no servía este mecanismo.
Bueno, algún Doctor comentario. Ortega, yo estoy a Sí. disposición para traducir lo que sea al portugués. La cuestión de Edson paragiciana y se preguntaban por la eficiencia del vector, la seguridad del vector de shock con el electrodo en una posición tan, vamos a decir, tan proximal, porque la área envuelta en el campo de alta energía quedaría reducida y quedaría mucha área miocárdica un poco para afuera. Esa es la cuestión del planteamiento que se hace aquí en Brasil, en la cuestión de la estimulación paragiciana con cabos de CDI. ¿Y vos qué pensás, Andrés? Yo no Porque tengo, nadie te puede decir eso porque no hay ningún trial ni ningún estudio aleatorizado que diga esto, ¿no? Somos muy pocos los que estamos utilizando ahí. ¿Cuál es tu opinión? No, así, por el trabajo que el grupo publicó, del cual tuve acceso, aquel del síndrome de Brugada, yo considero que la estimulación paragiciana con cabos de CDI en esa posición septal muy proximal, a principio es absolutamente segura y factible. Yo individualmente no tengo experiencia, no tengo ningún paciente colocado. Y yo le devuelvo la pregunta al grupo: ¿ha habido algún paciente que llevó shock y fue efectivo? Porque yo, como le digo, yo no tengo experiencia, yo tengo la teoría, pero no la experiencia en este momento. Sí, yo he tenido pacientes con choque de infección paragiciana y no se han desplazado los catéteres y el choque ha sido efectivo. El problema es que entramos en una maraña porque el choque, si es efectivo en el apex a 10 joules, es efectivo de la misma forma en la base. Es decir, habría que poner cables aleatorios en la base y en el apex y ver cuáles son los umbrales de desfibrilación. Hoy por hoy ya nadie mide los umbrales de desfibrilación en el implante, de modo que eso va a ser una pregunta muy difícil de contestar, tal vez en el futuro, si empiezan a aparecer más incidencias de choques o choques insuficientes o que no responden a los choques en el tracto, tendríamos que replantear el asunto. Yo lo hago la analogía con lo que pasaba con la localización del desfibrilador. En una época decían, si poníamos el desfibrilador del lado derecho que del lado izquierdo, el bolsillo, el desfibrilador, el que hacía el choque con la carcasa, con la lata, era similar o no, y eso se demostró que no tenía nada que ver, tuviera el lado derecho o izquierdo como tuviera el electrodo, ¿no? O que probablemente esto sea igual, ¿no? Claudio, te quería comentar que los trabajos que yo he leído respecto a de la colocación del catéter desfibrilador en punta o en la zona septal alta, digamos, no sé si paragiciana, pero septal, todos los trabajos que he leído que han comparado uno con el otro, les dio lo mismo en cuanto al umbral de desfibrilación. Ahora, no son trabajos enormes, son trabajos más bien chicos, claro, pero hay algún antecedente al respecto, ¿no? Sí, es muy probable que no haya diferencia, pero bueno, si nos ponemos... Bueno, vamos a pasar al otro caso, porque si no se nos va el tiempo. El doctor Egas va a mostrar el implante de Micra, el marcapaso sin catéteres, por vía, ayudado con el SynchroMax. Doctor Egas, por favor, escuchamos su presentación. Muy buenas tardes con todos. No sé si me alcanzan a escuchar. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias con todos. Voy a aprovechar el día de hoy, primero para agradecer la invitación. Les hablo desde acá, desde el Ecuador. Y pues vamos a presentar algo que junta dos tecnologías bastante atractivas para nuestro punto de vista, puesto que por primera vez nosotros utilizamos SynchroMax en el Ecuador. Siempre hemos admirado, hemos leído los trabajos que ustedes vienen realizando. Y por primera vez también se realizan los primeros implantes en el Ecuador de Micra. Todos conocemos esta tecnología, hemos tenido apego quizá a las publicaciones. Yo el día de hoy no les vengo a presentar lo que hicimos, sino lo que propongo hacer. Porque al apasionarme por la sincronía, al igual que ustedes,
nosotros también siempre priorizamos implantes de la forma más fisiológica posible, tanto en desfibrilador como en resincronizador como en el pacing unibicameral. Y ahora viene justamente surgiendo una tecnología que promete bastante como es Micra. Bueno, afortunadamente yo no tengo conflictos de interés con respecto a estas tecnologías, pero sí quisiera empezar basándonos en esto. Desde allá los 1950 hasta hoy por hoy, la tecnología ha evolucionado demasiado. Si nosotros hablábamos allá en el 2012, si podíamos o no estimular con un marcapasos sin electrodos, sin cables, pues probablemente nos hubiesen considerado locos. Por allá en el inicio del pacing, si nosotros considerábamos estimular de forma fisiológica, también nos hubiesen considerado locos. Pero tanto ha evolucionado que hoy podríamos no solo estimular en un sitio exclusivo del ventrículo sin cables, sino también mágicamente haciendo sincronía, no solo preservando la sincronía interventricular, sino también sincronía auriculoventricular, y eso es lo que viene a ofrecer la tecnología de Micra hoy por hoy. No quiero indagar en algo que es tan extenso, pero sí quisiera presentarles un poco una reseña histórica y de características de Micra. Vamos un poco con qué características estamos hablando. Micra es una cápsula de pacing, básicamente es un tamaño minúsculo de 0.8 centímetros cúbicos, una masa de 2 gramos. Yo siempre la comparo con una cápsula de omeprazol, porque realmente poniéndola al lado es del tamaño de una cápsula de omeprazol, 25 milímetros de longitud máxima. La batería no tiene nada que envidiarle a los marcapasos que nosotros estamos acostumbrados a implantar. La batería se ha estimado de 12 años, dependiendo obviamente de los umbrales. Y capacidades de programación, pues bueno, vienen muchos modos, pero el Micra es una de las tecnologías que tiene el único modo de off. Podemos apagar, porque aquí viene una de las preguntas, acaba la batería y ¿qué hago luego? Pues bueno, solo lo inactivo y lo dejo así tal cual. Es una tecnología compatible con resonancia cardíaca y esto es bastante interesante. Utiliza un acelerómetro de 3 ejes que luego fue la pauta inicial para que venga el nuevo modelo de Micra, que ya lo vamos a hablar también. Compatible con CareLink y obviamente las autocapturas y automediciones que estamos acostumbrados en marcapasos. Les presento y bueno, ustedes ya la conocen muchos mejor que yo a esta tecnología de Micra. Pero ¿por qué de implante de marcapasos muchas veces tienen falla? Falla a los 30 días, hasta un 12% de los dispositivos de implante de marcapaso común pueden tener fallas. Llámese de lead, llámese de bolsillo, llámese de neumotórax, llámese de infección, y eso crea ya una necesidad de hacer algo más. Rápidamente quiero revisar la evidencia y muy rápidamente, créanme que he tenido que hiperseleccionar lo que les iba a mostrar, porque la evidencia de Micra viene muy contundente, empezando del hecho de que ahora, hoy por hoy, el registro ya es prácticamente mundial. Si ustedes se fijan, era una pena que Latinoamérica no estaba del todo bien representado. Pues bueno, ahora Chile, Ecuador, tenemos ya representantes de implante de estos dispositivos y estamos solicitando pertenecer a los registros globales de Micra. Pero ¿cómo evolucionó la evidencia de Micra? Micra empezó por su estudio pivotal, el Micra creo que hay un retorno allí. Micra BR-ID, que es el estudio pivotal de 726 pacientes, multicéntrico, que finalizó en mayo del 2015. Fue publicado en la New England Journal of Medicine el 2015 y se hizo un control histórico comparativo con dispositivos convencionales. Lo que se quería probar era eficacia y también seguridad. Pero hay algunas cosas que yo quiero destacar de este estudio. Fíjense que las indicaciones del pacing por Micra eran dedicados a aquellos que tenían menos necesidad de pacing, menos defecto deleterio, porque claro, no iban a tener una necesidad tan grande de pacing, la edad estaba muy avanzada, eran pacientes frágiles, pero también se consideró el 64% pacientes que netamente necesitaban marcapaso unicameral ventricular. La FA de baja respuesta muchas veces era la indicación primaria. Y se demostró que el implante de Micra complicaba menos comparado con el grupo de marcapaso transvenoso, 48% menos de complicaciones.
Se demostró también eficacia en términos de umbrales adecuados en seguimiento a 2 años. Se demostró también umbrales adecuados de sensibilidad con onda aérea persistente y hasta creciente durante el pasar del tiempo e impedancias tranquilas y considerablemente adecuadas en el largo del tiempo. Pero esto es algo que yo quiero destacar. El implante fue bastante efectivo, 99% de los implantes se lo lograron y en un tiempo promedio de 28 minutos y conforme se implantaban más, se reducía el tiempo. En 20 minutos estaba implantado un dispositivo. Eso es bastante atractivo para los que hacemos estimulación cardíaca artificial. Pero lo que yo quiero destacar también es esto, fíjense, en los primeros implantes en el estudio pivotal, la grande mayoría de dispositivos se implantaron en el ápex, 2/3 en el ápex, solo 1/3 en el septo. Y ahí vino la interrogación del por qué hubieron más complicaciones. Lógicamente, por su modelo, el Micra tiene 4 dientes, 4 ganchos que se enclavan en el ventrículo y esos ganchos de nitinol tienen mucha posibilidad de perforar. Yendo a una pared un poco más delgada, como es el ápex, lógicamente puede tener una tasa de perforación un poco mayor a que si yo me direcciono al ventrículo, al septo interventricular. Y la tasa de perforación y hasta taponamiento de los pacientes fue considerable en el estudio pivotal y eso fue muy criticado, a pesar de que era 1.5%. Pero claro, es una nueva tecnología, todos lo van a criticar. Pero ¿qué sucedió luego ya en un estudio de vida real como es el registro de Micra? Primero que empezamos a ver pacientes más reales, pacientes con más comorbilidades, pacientes en los cuales la fracción de eyección considerada ya era un poco menor, y pacientes que ya tenían previamente otros dispositivos implantados o que ya tenían indicaciones específicas como dificultad de acceso venoso o endocarditis previa o necesidad de diálisis. Y esto es exactamente la comparación entre lo que evolucionó del primer estudio pivotal de 700 pacientes al registro de vida real, que por cierto sigue corriendo, de 1.800 pacientes con un corte realizado en el año 2018, que es lo que ustedes están viendo. Fíjense que en el estudio pivotal, la mayoría eran implantados en ápex, 2/3, y ahora se invirtió totalmente. La mayoría son implantados en septum, justamente porque ellos querían evitar esos taponamientos debidos a todos aquellos que se implantaron en punta, perforaron y taponaron. O sea, cambió un poco. Ellos empezaron a dedicar el implante más septal debido a que querían seguridad. Ok, pero nosotros somos gente apasionada por la sincronía y tal vez vale la pena implantar en septo, no solo por seguridad, sino por fisiología, preservar lo natural. Ok, básicamente hoy es la indicación de implante en septo por seguridad. Vamos a ver si cambiamos ese paradigma. Los intentos de liberación también fue muy interesante, fíjense. Al inicio en el pivotal se estaba aprendiendo de Micra. Hubieron personas que intentaron implantes, pesca, llegaron hasta 7, 8 implantes, algunos hasta más de 10 implantes y pesca, lo cual es totalmente considerado como no adecuado. Se dice que si el Micra ya tiene más de 3 tentativas de implante, no es adecuado y se debe revisar algo que esté sucediendo. ¿Será que esa zona es fibrótica? ¿Será que se formó un coágulo en la punta del dispositivo? ¿Será que tiene alguna falencia? Todo eso es considerable. Y aquí es algo que yo les quiero destacar, porque eso no cambió en el estudio de registro de vida real. No difirió mucho del primero. Igual la mayoría fueron menos de 3 entregas, pero sí hubieron dispositivos en los cuales tuvieron que entregar muchas veces. Y esto es una limitante para estudiar, por ejemplo, con Syncromax, porque si es que yo estoy con un electrodo convencional, yo puedo liberar el screw y hacer pruebas en región paraisiana o región medio apical o región apical como tal. Y no voy a tener ningún problema de liberar y retraer las veces que yo crea considerable. En Micra no. En Micra no es una opción adecuada, por lo menos en términos de seguridad a corto plazo, el intentar varias veces, porque es posible que yo pierda el sistema íntegro como tal y un dispositivo tan caro no es buena idea perderlo. Ok, cuando se hizo ya el cambio de septo a punta en la evolución del pivotal al registro, fíjense cómo cambiaron las complicaciones. La tasa de taponamiento cayó de 1.6 a 0.4, bastante más seguro, y de allí que hoy por hoy
se orienta por parte de la misma casa a implante septal como tal. Y en el seguimiento a largo plazo se demostró que menos complicaciones con Micra comparado que con los mismos dispositivos transvenosos. O sea, es más seguro implantar Micra que transvenoso. Bueno, pues eso dicen los estudios. Resumen, y con esto termino la evidencia de la parte inicial de Micra. Pues bueno, el estudio pivotal demostró su eficacia en implante, demostró su eficacia en estimulación. El estudio de registro nos dijo que era mejor el septo versus la punta, menos taponamiento, más seguro, y logró nuevamente confirmar la eficacia y la seguridad. Y el estudio de Medicare, que también está corriendo, que tiene un comparativo cabeza a cabeza con transvenoso, nos sigue diciendo que hay menos reducción de complicaciones con Micra que los transvenosos. Eso se refiere con menos fractura de electrodo, menos hematomas, menos infección, etcétera, etcétera. Finalmente, Micra a todo mundo en septo, pero esto por seguridad. Aquí quiero hacer un paréntesis y en 2 diapositivas mostrarles que Micra no es solo eso, Micra no es unicameral, porque ustedes saben que pasar de ese salto de unicameral a bicameral, pues aumenta la indicación en muchísimo para los pacientes. Y efectivamente ahí revolucionó un estudio publicado y bueno, presentado en la American Heart Association del 2019, en el cual se habla de un algoritmo específico del mismo dispositivo de Micra ya conocido, el Micra VR, que se le adjuntó al acelerómetro para poder detectar a manera de un far field de sensado del electrograma que está en el ventrículo hacia lo que tengo en la aurícula. Básicamente, lo que ustedes suelen llamar patada auricular, lo puedo detectar desde el ventrículo y con eso tranquilamente puedo saber en qué momento estoy teniendo yo la actividad auricular, detectarla, acoplar un intervalo auriculoventricular y dar un pacing en el momento adecuado con el ventrículo. Y básicamente el Barber 2 lo que hizo es confirmar eso para los pacientes y lo logró realmente, logró tener una sincronía comprobada en más del 95% de los pacientes y en más de un 70%, así usted le ponga a caminar, a saltar, a correr, se lograba mantener la sincronía auriculoventricular. Hallazgos muy interesantes y con eso debutó el lanzamiento al mercado del Micra auriculoventricular, que hoy por hoy es una realidad. Tenemos muchísima más evidencia, pero no es el motivo del día de hoy. El motivo del día de hoy es decirles un poco qué es lo que nosotros hicimos, pero más que nada hacerles una propuesta que les traigo aquí formalmente para ir un paso más allá en la parte de Syncromax y Micra. Bueno, este es básicamente el implante que hicimos nosotros hace semana y media, 2 semanas. Básicamente ingresamos a ventrículo, como decía, una vez que estamos en ventrículo buscamos el sitio adecuado en términos del lugar donde se pueda quedar bien enclavado y se estimule, pero no es tan así de simple. Aquí, por ejemplo, estamos liberando un poco más apical, septo medio apical. Hacemos pruebas, vemos que está estable y pues el procedimiento completo, si ustedes ven, está acompañado de una seguridad dada por un electrodo provisorio, pero con electrodo de fijación activa en el ventrículo. ¿Y por qué? Porque muchas veces se recomienda que si el paciente tiene un escape por un bloqueo auriculoventricular con rama izquierda, si yo topo la rama derecha me puede dar un bloqueo AB, entonces muchas veces se considera que debe tener un electrodo transvenoso de backup. En esto es donde yo veo una oportunidad, por ejemplo, porque yo no debería o no aconsejaría hacer una prueba de sitio de estimulación adecuado con Micra en ese momento liberando, captando, pero yo sí podría hacerlo previamente con un electrodo transvenoso, por ejemplo. O yo ya podría tener bien mapeado la región de todo el septo para saber, de acuerdo a registro de varios casos de Micra guiados por Syncromax, dónde es el mejor punto, de acuerdo, bueno, de todos los implantes, cuál demostró un mejor sitio de estimulación guiado por el índice de Syncromax. Algo así les voy a expandir un poco la idea que tenemos como tal. Y bueno, nuestro equipo de implante, adicional a lo que recomienda la casa, nosotros hemos acoplado también una recomendación de que haya un Syncromax en la sala cuando se va a implantar un Micra. Básicamente conocer el material, no voy a indagar mucho en la parte técnica, es un introductor hidrofílico 27 French, un calibre grande para quien hace electrofisiología.
Este es el sistema de entrega, el Micra Delivery System, 105 centímetros con varios deploys, varios mecanismos para poder liberar, por ejemplo, cuando ya esté a nivel de la pared, poder saber en el momento en el cual yo tengo que liberar esos dientes y fijar adecuadamente el dispositivo, que es lo que ustedes están viendo aquí. Esto es el por qué no se recomienda retirar, poner. Ustedes ven aquí esta copa, con tanto retiro y puesta, podría dañarse y perder el sistema entero, cual es bastante costoso. Subimos, introducimos, dilatamos, llegamos a la aurícula y una vez llegado a la aurícula, y esto es fundamental, hacemos una curva para atravesar la tricúspide. Para quien hace electrofisiología, atravesar la tricúspide en una proyección oblicua derecha nos va a permitir a nosotros saber exactamente en el momento en el cual ingresamos al ventrículo, y ahí el mecanismo de liberación que tiene de la deflexión, el sistema de entrega, pues nos podría llevar a posicionar más superior, más inferior, y la curva que podamos nosotros dar con la torsión a la hora 3, con el catéter podría guiarnos un poco más basal o más apical, que es justamente la idea, porque nosotros sí podemos elegir en dónde implantar el Micra, créanme, y bueno, esto viene acople con un entrenamiento en el cual uno va al simulador, y en el simulador uno puede estar intentando y decir, ok, yo quiero ponerlo en septo más basal, o septo medial, o septo más apical, o vía de salida. Créanme que se lo logra hacer. Claro, la curva de aprendizaje tiene que ser con movimiento porque es un sistema de entrega calibroso, pero se lo puede realizar. Y ahí, por ejemplo, una vez que estamos posicionados hacia septo, podemos inyectar el contraste para confirmar que estamos en septo, no pared libre. Se lo hace a través del mismo sistema de delivery. Y una vez que estamos posicionados, pues se libera el sistema. Aquí es donde yo les decía que yo puedo simplemente con una curva un poco más pronunciada del grado a 3 horas, o irme un poco más posterior, yo puedo irme más basal o más apical como tal. Aquí es como se libera el sistema básicamente, y finalmente pues es importante hacer una presión para poder nosotros estar seguros de que está enclavado correctamente. Y una vez enclavado, lo ideal es ya no retirarlo, pero a veces hace falta, por umbrales altos o no adecuada estimulación, cambiar del sistema a otra posición. Mientras menos cambiemos, mejor. Esto es como confirmamos. Y luego hacemos los eléctricas, las pruebas eléctricas que estamos acostumbrados. El Micra es muy exigente con respecto a los umbrales de estimulación. Pero en todo esto, también a veces, en este punto en el cual ya nos interesamos más en cuánto está el umbral, tal vez nos perdemos un poco la idea de desincronía. Y también en este punto es crucial también estar atentos de que se tiene que estar haciendo flash, porque si nosotros no hacemos flash, las ataduras del Micra pueden engrudarse porque se utiliza contraste, y el contraste puede básicamente volver más viscoso a las ataduras, y luego extraer puede ser fatal si se quedan enredados dentro del sistema, porque toca extraer todo el sistema y a veces ya está liberado, y al sacar todo puede generar un orificio, taponamiento y demás. Entonces, en este punto realmente la atención del procedimiento no nos lleva a estar pensando tanto en desincronía o sincronía. Por eso yo sugeriría que vale la pena tener ya premeditado qué es lo que se va a hacer con el paciente y cuál es el mejor punto para liberar el Micra. Si es necesario se recaptura, y si no, no. Y se cierra finalmente con el corte de las ataduras y el sistema de retiro, que puede ser en punto en 8 o puede ser básicamente con perclose. Finalmente, lo que yo propongo de protocolo de Synchromax y seguimiento, nuestro equipo debutó con el uso de Synchromax, realmente algo que hemos admirado por mucho tiempo, pero hoy por fin lo tenemos acá en el Ecuador, después de mucho intento. Y hemos planteado que tal vez el implante septal, que es la rutina hoy por hoy en Micra, no deba ser solo por seguridad, como se ha recomendado. ¿Será que se puede lograr sincronía electromecánica con el Micra? ¿Será que se puede capturar un sistema de conducción de manera más fisiológica con el Micra? ¿Qué región del septo derecho debo buscar yo como primera línea? No probarla, ya tener preestablecido que tal vez en la mayoría de los pacientes esa es la región que le va a ir bien para Micra, porque la idea es no extrapolar de lo que ya conocemos de electrodos
convencionales. Y el implante septal de rutina, empezar a hacerlo, pero tal vez más por sincronía que solo por seguridad de no taponamiento. Eso es justamente la idea que tenemos y está bastante de acuerdo con lo que se publicó hace poco en el Congreso de la EHRA, en el consenso de expertos que por fin, y créanme a mi criterio, por fin algo necesario, se recomienda que se debe priorizar el implante septal versus al apical para mantener la sincronía. Y no solo eso, sino que por fin analizan en dónde más o menos deberíamos nosotros ubicar los electrodos convencionales. Pero la idea es llegar a esto también, porque bueno, si bien es cierto, también ya nos enseñan cómo hacer la curva y demás, que muchos de los centros no estaban acostumbrados a hacer, y eso es un grande avance, tal vez eso nos da apertura para investigar lo que queremos. Nuestro propósito es tal vez demostrar cuál es el sitio más fisiológico de estimulación de septo del ventrículo derecho en implantes de marcapasos leadless conforme los índices de sincronía de Syncromax. Y el protocolo, bueno, esto está en pañales, literal en pañales, pero es una propuesta, por eso les decía, un surgimiento de tal vez una nueva idea que podríamos trabajarla en conjunto. Y todo paciente con indicación de MICRA se podría guiar con Syncromax. Se podría hacer un estudio multicéntrico en el cual el registro de sitios de implante a nivel septal nos demuestren ya cuáles son los índices de sincronía más comunes en cada región. Y si el paciente ya tiene bloqueo de rama izquierda conforme lo orientado por la casa y ya se entra con marcapaso provisorio, el mapeo puede estar dado en el sitio, en ese paciente con el marcapaso provisorio y el implante siguiente ya priorizar el sitio que fue mejor para estímulo en ese paciente. La comparación de desincronía Perdón, le mecánica digo, y Egas, seguimiento... puedo decir, podemos tomarte 2 o 3 minutos más porque si no En estamos este momento excediendo la estoy hora. terminando, faltan 2 diapositivas. Perfecto, muchas gracias. La comparación de desincronía mecánica y seguimiento a largo plazo de fracción de eyección, clase funcional y strain también sería algo bastante interesante. Voy a pasar rápidamente esto porque es necesario, pero también esto fue justamente lo que hicimos con el paciente. Y le soy sincero, a mí no me gustó cómo quedó el implante, ni la posición anatómica, ni tampoco la sincronía generada en el Syncromax. Índice de Syncromax nos dio de 0,85. No me dejó lo más contento, pero también lo que yo propondría es a futuro poder tener ya varios sitios preestablecidos de todos los implantes que se dieron por Syncromax y tal vez en algún momento nos dirá el mejor sitio para implantar guiado por Syncromax, el MICRA es en tal región X. Y quién sabe a futuro estaremos analizando ya las curvas. Quién sabe, ya creen ustedes mismos una curva número 11, una curva número 12, que ya establezca la sincronía de MICRA óptimo o la sincronía de MICRA no optimizado. Y bueno, concluyo diciendo que el marcapaso más pequeño del mundo ya está en la región. Es un dispositivo seguro, eficaz, seguro. La rutina de implante septal debe ser promovida y esperemos que esa rutina sea no solo con objetivo de seguridad, sino también de sincronía guiada por Syncromax. Les agradezco muchísimo, sigo considerando que hemos dado un paso gigante de un tamaño diminuto en nuestra región y posiblemente tenemos que agrandarlo más con pasos sincrónicos. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, por tu presentación, por una larga y didáctica presentación de MICRA, muy útil. Y si vamos a referirnos a la parte de Syncromax, que es el tema importante, si no podemos medir con exactitud en dónde estamos estimulando el septum, es un problema, porque el septum es muy malo para estimular. Todos dicen que la estimulación septal es fisiológica. Lo que hemos visto con Syncromax es que el septum es peor que la punta. Lo bueno no es cualquier lugar del septum. El septum hay que estimular arriba, donde nace el sistema de conducción, es decir, a la altura donde se está el sistema de conducción, que es por debajo de la válvula pulmonar, bien arriba. El resto del septum es malo por una sencilla razón, porque la rama derecha emerge muy largo y es muy chiquita y difícil de capturar y emerge muy lejos en el ventrículo derecho. Y la hemirrama anterior, que se asegura la captura de la estimulación del ventrículo derecho, también pasa lo mismo. Entonces, si estimulamos la mitad del septum, lo que hacemos es capturar la rama izquierda y activamos el ventrículo izquierdo de base a punta y el ventrículo derecho lo activamos de punta a base.
Así que es muy desincronizante, y eso los que usamos SynchroMax hace muchos años hemos abandonado definitivamente la estimulación septal en cualquier nivel que no sea en el tracto de salida. Si yo no lo puedo poner en el tracto de salida, hay que ponerlo en el apex, que por lo menos tengo el 50% de posibilidad de ser no muy desincronizante. Eso es que me parece muy interesante lo que voy a decir, de hacer una prueba con los catéteres antes. Lo hicimos muchísimas veces nosotros para saber si podíamos resincronizar con una estimulación para septal. Y la idea es que siempre que estimulamos en la parte subvalvular pulmonar, siempre sincronizamos perfectamente, y cualquier lugar del septum de la mitad para abajo no es muy bueno. No es muy bueno. Quisiera ver los comentarios. ¿Me permite responderle un poco a esas ideas, doctor? Yo realmente, como les decía, admiro muchísimo todos los trabajos que ustedes tienen, los he leído bastante a detalle, me apasiona mucho la sincronía tal cual como ustedes. Tenemos cerca de unos 1500 implantes también, siempre direccionando a la estimulación fisiológica, no realmente con una guía objetiva como SynchroMax, y hemos tenido hallazgos parecidos a ustedes y seguimiento también en términos de desincronía mecánica, guiado por strain. ¿Qué es lo que sucede, doctor? Y lo que yo voy a llamar un poco a realmente el diálogo y al querer. Todos los hallazgos que tenemos, todos los hallazgos, es con un mecanismo distinto de estimulación. Hace un momento hablábamos de que tal vez la cosa muda de implante septal solo por el hecho de tener un electrodo más calibroso, como es el de desfibrilador. No se diga un mecanismo absoluta y totalmente distinto de estimular, como es la fijación de TINES al ventrículo y no un screw de ingreso que puede capturar el sistema de conducción. De allí que lo que quisiéramos es no extrapolar los resultados que ya bien conocemos de la estimulación convencional, sino más bien descubrir o empezar a documentar los hallazgos que se puedan tener con Micra. Porque sabemos que si nosotros vamos un poco más fondo, podemos capturar la rama izquierda, podemos capturar el sistema de conducción, sí, pero con un screw en el cual se hace a manera de tornillo el ingreso. Tal vez Micra es distinto, y eso es justamente lo que vale la pena estudiar. Gracias. Horacio, Rufa, ¿algún comentario? No, bueno. En lo posible te voy a pedir a Horacio y a todos que sea lo más breve posible, conciso, porque estamos un poco excedidos en tiempo. No, nada. Me parece que Diego ha sido muy claro en su exposición. Ha estado muy clarificador en cuanto al implante del Micra. Me parece una tarea bastante compleja poder hacer un mapeo de sincronización del ventrículo y después ir al mismo lugar que yo mapeé, que era el mejor lugar, e implantar el aparato, porque, bueno, nosotros cuando vemos, cuando hacemos mapeo de los ventrículos para, por ejemplo, hacer ablacionar taquicardias ventriculares focales, nos damos cuenta que hay 1 milímetro de diferencia entre el foco al cual nosotros queremos llegar y al que por ahí no podemos llegar. O sea que el planteo es muy interesante, me parece que es el futuro probablemente de los marcapasos que sean sin cables. Todavía me parece que tienen muchas cosas por resolver, y el planteo de Diego de hacer un mapeo para después ir a ese lugar con un sistema, con un catéter, sin tener una referencia, porque llevarlo a ese lugar solamente por la radioscopía, me parece que va a ser una tarea bastante difícil. No sé qué te parece, Diego. Que hoy por hoy, y eso es justamente la interrogación que yo hago, yo en los primeros implantes que vi de Micra fue justamente ese temor de pasar de la punta al septo, ya un grande salto. Ahora pasar del septo a ir a una vía de salida o una región fisiológica para isiana con Micra, pues yo veo como un grande reto. No lo vería como una limitación, lo vería como un grande reto. Que la forma de
nosotros estimular y ver, bueno, en nuestro caso el ancho de QRS, ver qué tan rápido conseguimos estimular el sistema de conducción, o en el caso de ustedes, el guiarse por Synchromax, da la oportunidad de cambiar de varias posiciones. Eso es una grande ventaja. En el caso del Micra es una grande limitación tener que implantar, pero ir dirigido a una región que, quién sabe, epidemiológicamente a futuro ya está definida como la más fisiológica, así como usted me hizo la afirmación de que sabemos que con el electrodo convencional tengo que irme lo más cercano a vía de salida o sistema de conducción, ok, pero nadie nunca lo ha demostrado en Micra. Y como es un sistema totalmente distinto de mecanismo de fijación y de estimulación como tal vez vale la pena no extrapolar los resultados que tenemos de la estimulación convencional y empezar a demostrarlo. Veámoslo como un reto y pongámoslo en juego. Perfecto. Osvaldo o Fernando, ¿alguien quiere comentar? Bueno, yo diría solamente que efectivamente todavía no hay datos y que es una tarea que nos queda por delante. Creo que la forma de obtener datos no va a ser mapeando, como dice el doctor Rufa, porque va a ser una tarea compleja, sino va a ser comparando la experiencia de gente que ha colocado en diferentes cuadrantes e ir sacando conclusiones de esa data. Sí, y también, perdón, ¿no? Se podría ya hacer un análisis retrospectivo, ¿no? Viendo ya los que tienen implantados, empezar a analizarlos, a ver, en eso sí, y después hacer, bueno, un análisis radioscópico. Pero bueno, con los que ya tienen implantados, que tienen un buen número, empezar a hacer el Synchromax de esos pacientes, y bueno, ver si hay alguna diferencia anatómica que nos pueda guiar. Porque es totalmente diferente la activación, tal cual, o sea, igual ahí mínimamente se puede hacer una estimulación sin liberar el screw, como para hacer un mínimo approach, para ver si después puede o no haber una correlación con la estimulación con el micro. Pero bueno, empezar con un análisis retrospectivo por ahí es ya algo interesante para hacer. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Diego, de que no puede compararse el SQI con la modificación del micro. Es muy importante eso que dijiste, Diego. Y yo creo que, no creo que sea tan imposible, un desafío tan imposible. Yo creo que hay que evitar el septum medio inferior, hay que irse lo más arriba posible, directamente. Cuando más alto estamos, más cerca estamos de la bifurcación del sistema de conducción, y por ahí no tenemos una sincronía absoluta y definitiva perfecta por ritmo sinusal, pero siempre va a ser mejor estimular en otro lado. Entonces, yo creo que se puede hacer, incluso se ponen muchísimos catéteres a ciegas en el tracto de salida, y siempre más o menos están bastante sincrónicos, es raro que sean disincrónicos, o que desacoplen ambos ventrículos. De modo que me parece un interesante desafío, Diego, el tuyo, y creo que me da la impresión de que sería una gran ayuda el implante con Synchromax del micro. No sé, Fernando Tejada, si querés hacer algún comentario, vamos, o hay preguntas del público. No, simplemente es que después de la charla de tanto de Diego y los comentarios de ustedes, me queda mucha tarea para el hogar, ¿no? Bueno. Así que bueno, que quedo comprometido para eso. Muy, muy interesante, la verdad. Diego ha hecho el primer implante de micra en el mundo con Synchromax, de modo que es ya una gran experiencia. Y bueno, y nos encantaría ver cómo sigue eso, porque obviamente va a ser muy interesante seguir tus datos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Daniel, Ortega o alguien más. No, simplemente yo recalco un poquito el tema sudamericano, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un camino desde Sudamérica para el mundo, ¿no es cierto? Y estoy muy orgulloso que un latinoamericano esté haciendo algo también para el mundo, y que yo le comenté a Diego que independientemente de la experiencia, es muy, muy importante ser pionero, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a que venga de arriba para abajo las cosas, y no de abajo para arriba. Y esto es un desafío muy interesante que
que puede andar o no, pero por lo menos bien vale el intento, porque realmente, como le dije la otra vez, a mí no se me había ocurrido. Yo siempre pensaba que el Minecraft era una cosa que era totalmente no fisiológica, ¿sí? Que se ponía en cualquier lado y que era un retroceso. Desde cuando él me comentó el tema, ahí lo empecé a repensar. Y me parece muy interesante pensarlo de esta manera, y más interesante todavía que nosotros seamos los representantes de esta idea, ¿no? Así que te felicito, Diego, por la presentación, pero sobre todo por la idea que se te ocurrió, ¿no? De hacerlo más fisiológico, porque siempre lo sentí como un retroceso el colocar los marcapasos en cualquier lado, cuando nosotros tratamos de hacerlo más elegante, por lo menos más fisiológico, ¿no? Así que, bueno, y Fernando, es hora de que te pongas a trabajar, así que también te felicito que te pongas a laburar en esto. Y era hora. Y yo también, muchísimas gracias por eso, y realmente es bienvenida. Como les dije, esto del protocolo planteado está en pañales, y es muy bienvenida la idea de análisis retrospectivo de todos los casos que se tiene a nivel mundial, y para eso también tenemos una opción de promover el Synchromax, porque hubo una manifestación en Europa para interés de hacer la técnica que estamos promoviendo, pero tal vez ellos que ya tienen un número grande de pacientes, hacer el análisis retrospectivo de aquellos que se hayan implantado, pues vale muchísimo la pena. Entonces, el protocolo podría ser planteado también de esa forma. Yo les invito para trabajar en esto. Estoy de acuerdo con el doctor Ortega. En Latinoamérica tenemos muchísimas limitaciones que en otros continentes no. Por ejemplo, toda la parte de los costos y mucho más en esta tecnología es un gran limitante. Pero tenemos muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos. Yo en lo personal me siento muy orgulloso de la tecnología que ustedes han promovido, y es por eso que he luchado por mucho tiempo para que llegue. Y hoy por hoy es una realidad en nuestro país tener Synchromax, y lo primero que pensamos en hacer protocolos que promuevan también nuestro continente como un todo. Muchísimas gracias a todos, y realmente un orgullo estar frente a tan grandes eminencias de la sincronía, diría yo. Bueno, muchas gracias a los presentadores, a Diego, a Ana, y muchas gracias a los comentadores también. Y si no hay preguntas del público, vamos a darnos cita el próximo mes, el próximo Ateneo, que ya les comunicaremos con la suficiente antelación. Y bueno, ahora hemos descubierto esto de Micra y Synchromax, y todos la semana pasada, el mes pasado descubrimos la estimulación epicárdica, el importante recurso de la estimulación guiada, epicárdica guiada por Synchromax, que ha motivado bastante interés y es muy importante. Así que cada Ateneo, cada reunión de estas que hacemos, abrimos nuevos horizontes para nuevas utilidades. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Ana, y entonces nos veremos, y muchas gracias a todos los presentes, nos veremos el mes que viene. Gracias a los comentadores, a Horacio, a Osvaldo Gutiérrez y a Fernando Tejada, y esperamos contarlos la próxima vez. Muchas gracias a todos y nos vemos. Felicitaciones a todo el grupo. Excelente el trabajo que están haciendo en Synchromax. Imponer tecnología de sur a norte no es tan fácil, es un desafío muy grande. El entusiasmo que están poniendo es muy meritorio, realmente los felicito y les agradezco que me hayan permitido participar. Felicitaciones a Analía y Diego por las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todos. Gracias a todos. Un grande abrazo. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones. Buenas noches.